Bueno, buenas a todos. Mi nombre es Rafael Rojas, estudiante de Contaduría Pública. A continuación les estaré abordando sobre la estructura obligacional de Venezuela. Bueno, a continuación, como para comenzar, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la estructura obligacional tributaria y elementos y función en la normativa fiscal? Bueno, mediante el modelo de escarabajo, ¿sí? Podemos observar que los fundamentos legales y principios constitucionales, como primer punto, la base del sistema fiscal se asienta en la potestad soberana del Estado para imponer tributos, respaldada por la Constitución por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 156. Este fundamento se articula en torno a principios esenciales como la legalidad, no confiscatoriedad, equidad, elementos esenciales de la obligación tributaria. Como otro punto, tenemos que el núcleo de la relación fiscal se configura a partir de diversos elementos que definen tanto a los protagonistas como a los mecanismos de cálculo, como los participantes. El sujeto activo es el Estado, en este caso, que a través de organismos especializados como el CENIAT implementa y controla la recaudación. El sujeto pasivo agrupa al contribuyente, quien origina el hecho imponible, y quienes asumen respuestas indirectas como responsables de retener o liquidar el tributo. Componentes del vínculo tributario. La obligación se origina cuando ocurre un hecho imponible, ¿sí? Un evento económico o jurídico que activa la relación fiscal. Sobre esto se establece una base imponible que al aplicar una alícuota determinada da lugar al cálculo y exigibilidad del tributo. Esta estructura permite que la obligación tributaria se materialice de manera clara, midiendo la contribución en función de la actividad económica que se genera en cada operación. Funciones y finalidades. El sistema tributario cumple una doble función, ¿sí? Recaudatoria, que genera los recursos necesarios para financiar el gasto público en áreas esenciales como la salud, educación o infraestructura. Restributiva y regulación socioeconómica. A través de mecanismos progresivos, el sistema busca igualar oportunidades y reducir desigualdades económicas. Además, puede incentivar o desincentivar determinadas conductas, orientando la economía hacia objetivos de desarrollo sostenible. De esta forma, la política fiscal no se limita a recaudar fondos, sino que también establece una herramienta para promover la justicia social y fomentar el comportamiento económico responsable. Límites constitucionales. Para equilibrar el poder impositivo del Estado, el marco constitucional impone claras restricciones destinadas a salvaguardar el bienestar del contribuyente. Se garantiza que los tributos sean impuestos de manera equitativa, proporcional a la capacidad de pago, evitando las cargas excesivas. La transparencia en el destino de los recursos recaudados en el pilar fundamental, asegurando que el ejercicio del poder tributario se enmarque en la rendición de cuentas y el respeto por la libertad económica. Estos límites se rigen como un contrapeso indispensable al poder del Estado, protegiendo a los ciudadanos y asegurando que el sistema impositivo responda a principios de justicia y razonabilidad. Fuentes legales de sostenimiento. Tenemos que la solidez y estabilidad del sistema tributario se ausentan en un conjunto de bases normativas se sustentan en base en un conjunto de bases normativas que constituyen su crecimiento jurídico, como la Constitución, el Código Orgánico Tributario, las leyes especiales, interacción del Estado-sociedad. Como otro punto a tratar, eh, que sería cuál es la importancia del hecho imponible y cuál es la materialización en las leyes fiscales y con ejemplos. Concepto de importancia. Comencemos. El hecho imponible se define como aquel evento económico o jurídico que activa la obligación de pagar un tributo. Es el núcleo teórico que se sitúa en el origen de la relación fiscal,
ya que no se genera la obligación tributaria. La determinación precisa del hecho imponible es fundamental para garantizar la seguridad jurídica, puesto que delimita exactamente cuándo nace la obligación de contribuir y proviene de decisiones arbitrarias por parte del Estado. Al establecer con claridad los supuestos legales, se consolida la confianza en el sistema fiscal, convirtiéndose en el eje central que permite que la aplicación de los tributos realice de manera coherente y previsible. Elementos esenciales. La configuración del hecho imponible exige una precisión y una descripción detallada de la normativa que evita ambigüedades y asegura una detallada vinculación sólida con los principios fundamentales del derecho tributario en la vinculación sólida con los principios fundamentales del derecho. La legalidad se rige como pilar, ya que únicamente la ley, como en este contexto, estipula en el artículo 156, tiene una potestad de definir y regular el hecho imponible. Asimismo, la equidad, en el artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, obliga que, obliga que el establecimiento refleje la capacidad contributiva de quienes participan en la relación tributaria. De esta manera, el hecho imponible funciona como el disparador que al materializarse en un evento concreto origina la obligación de tributar y marcar el inicio de la relación jurídica que bien definida entre el Estado y el contribuyente. Materialización en leyes fiscales. La puesta en práctica del concepto se plasma en diversas normativas donde se recogen y determinan ejemplos específicos que ilustran su aplicación. Por ejemplo, en materia del IVA, la ley identifica ventas de bienes o las prestaciones de servicios como el hecho imponible, pero también establece exclusiones como las de ciertos alimentos básicos, como por ejemplo arroz, harina, que quedan exentos. De modo similar, en el caso de los impuestos sobre la renta, se considera que el enriquecimiento neto obtenido durante el año fiscal como hecho imponible, mientras que algunas actividades como agrícolas pueden estar expresamente excluidas de la obligación tributaria, así como la materialización entre leyes fiscales. Proporciona ejemplos, prácticas que permiten comprender la diversidad de los supuestos y excepciones que configuran cada tributo. La base legal. Tenemos que el soporte normativo del hecho imponible se encuentra en el marco jurídico que lo define y regula. Los instrumentos legales como el Código Orgánico Tributario y las leyes esenciales como que son fundamentales para garantizar que la configuración sea clara y precisa. Por ejemplo, en el artículo 34 de la Constitución establece la forma en que se configura el hecho imponible para el IVA, mientras que en el artículo 26 el mismo cuerpo legal define que las bases del impuesto sobre la renta estas disposiciones se complementan con las leyes especiales, tales como la ley del IVA y la ley del impuesto sobre la renta, los cuales detallan exclusiones, extensiones y demás condiciones particulares que deben observarse. De esta forma, la base legal actúa como un pilar normativo que otorga estabilidad y coherencia en la relación impositiva, asegurando que todas las actualizaciones y todas las actuaciones del Estado se enmarquen en el derecho. Consecuencias de su correcta definición. Una definición precisa del hecho imponible tiene repercusiones profundas en el sistema tributario. En primer lugar, ofrece la claridad al contribuyente, quien sabe con exactitud cuándo, cómo y por qué debe realizarse la contribución. Este con el acontecimiento reduce la incertidumbre y fomenta el cumplimiento voluntario. Además, una del delimitar claramente el hecho imponible facilita la labor de fiscalización, ya que elimina interpretaciones ambiguas y permite a las autoridades identificar con mayor exactitud el origen de la obligación tributaria. Asimismo, la precisión normativa contribuye a la a prevención de litigios al minimizar los conflictos causados por interpretaciones subjetivas y asegurar una ampliación uniforme de la ley, lo que promueve mayor eficiencia y equidad en la administración de los tributos. Relación con otros principios. El concepto de hecho imponible está intrínsecamente relacionado con otros principios fundamentales del derecho tributario. Su exigencia y configuración
exclusiva por la ley se enmarca en el principio de la legalidad, garantizando que nadie quede obligado de contribuir sin forma previa en el artículo 156. Además, el hecho imponible debe respetar el principio de no confiscatoriedad, ¿sí? Abusivas o desproporcionadas, las transparencias en otro valor esencial, ya que la definición del hecho imponible debe estar accesible y comprensible para todos, permitiendo que tanto el Estado como los ciudadanos comprendan y confíen en el funcionamiento del sistema imposivo. En conjunto, estos principios refuerzan la integridad y el carácter justo en el sistema tributario, asegurando que la aplicación de los tributos siempre se subordine a criterios de claridad, equidad y respeto a los derechos fundamentales. Pasamos al otro punto, en este caso sería explicar la diferencia entre contribuyente y responsable dentro de la relación jurídica tributaria. Y de ejemplos. Comencemos con las definiciones clave, que es la base conceptual. En el corazón del sistema fiscal se encuentran dos figuras fundamentales en el contribuyente y el responsable. El contribuyente, definido en el artículo 18 del Código Orgánico Tributario, es el sujeto que realiza el hecho imponible y asume la carga económica del tributo. Por ejemplo, se puede pensar que el comerciante, al vender un producto, genera la obligación de pagar el impuesto de valor agregado, que es el IVA. En contraste, es el responsable, según el artículo 22 de la ley. Es el tercero obligado en retener, recaudar o declarar el tributo sin ser el titular del hecho grabado. Un ejemplo típico de un empleador quien actúa reteniendo un impuesto sobre la renta de sus trabajadores. Estas definiciones proporcionan la base conceptual para comprender cómo se originan y gestionan las obligaciones fiscales. Los elementos esenciales, diferencias y roles. Tenemos que, profundizando en las distinciones, se evidencia que el contribuyente y el responsable ocupan posiciones y roles diferentes dentro de la estructura fiscal. El contribuyente es la parte de manera directa, soporta el impacto económico del tributo. Su obligación surge del hecho imponible y se fundamenta en los lineamientos establecidos en el artículo 18 de la ley. Por su parte, el responsable actúa como intermediario, aunque no se beneficia ni, ni, ni nada por el estilo. Es responsable que el intermediario, aunque no, bueno, asegura que la administración tributaria funcione correctamente, cumpliendo con las obligaciones de retenciones y declaraciones, tales como disponen el artículo 22 y 28 de la COT. Esta diferenciación no solo ayuda a comprender el funcionamiento interno del sistema, sino que también ayuda y remarca la importancia de designar funciones específicas a cada actor, garantizando un proceso claro y ordenado. Ejemplos prácticos. Materialización en casos reales. La aplicación práctica de estos conceptos se refleja en diversas situaciones cotidianas. Por ejemplo, un freelancer que declara sus ingresos y paga impuestos sobre la renta encarna la figura de contribuyente. De igual manera, una empresa que vende servicios y liquida el IVA demuestra cómo este rol se manifiesta en el ámbito comercial. En el caso del responsable, se pueden tomar como una referencia ejemplos reales en el que terceros asumen funciones administrativas para facilitar el cumplimiento fiscal. Un agente de aduanas que gestiona el pago de impuestos en una importación en representación el importador o una plataforma digital como Airbnb que tiene impuestos a los proveedores de servicios. Estas situaciones ejemplifican cómo las normas cobran vida en el día a día, permitiendo un mejor entendimiento de su impacto y ampliación. Base legal y normativa. Soporte jurídico. El sustento normativo de estas figuras proviene de un entramado legal que garantiza su aplicación con rigor y claridad. El Código Orgánico Tributario es la columna vertebral en donde el artículo 18 define el contribuyente. El artículo 22 establece la figura del responsable solidario y el 28 regula las obligaciones formales relativas a las retenciones.
Además, las leyes especiales como la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA complementan en el marco detallado aspectos específicos, por ejemplo, sobre las retenciones en la fuente que debe realizar el empleador o responsabilidades asignadas a agentes de retención en el ámbito del IVA. Este importe normativo asegura que el sistema tributario se fundamente en principios jurídicos sólidos, que la aplicación de los tributos se realice de la forma ordenada y predecible. Consecuencias jurídicas. Impacto en el sistema tributario. Una definición clara y precisa de los roles tiene un impacto directo en cómo se desarrolla la gestión fiscal. Para el contribuyente, conocer y comprender cómo y cuándo debe cumplir con sus obligaciones, se debe comprender cómo se debe cumplir dichas obligaciones. Se traduce en la necesidad de declarar y pagar impuestos de manera puntual, disminuyendo así la posibilidad de incurrir en sanciones como multas e intereses. En caso de incumplimiento, en el caso responsable, la obligación debe retener, entregar el tributo al fisco. Es fundamental el correcto el funcionamiento del sistema. Además, la responsabilidad solidaria que se establece desde así, este actor no cumple con sus funciones, según lo previsto en el artículo 22, refuerza el mecanismo de control y contribuye a la recaudación efectiva, así como la precisión en la definición de cada figura ayuda a prevenir conflictos y asegura que el Estado, como los contribuyentes, cumplan con las respectivas funciones. Relaciones con los principios tributarios. Conexión en el marco jurídico. Finalmente, la coherencia del sistema tributario se sustenta en la relación que se estrecha con un principio fundamental, tanto como la figura del contribuyente como la de los responsables que se enmarcan en el principio de la legalidad, estableciendo así en el artículo 156 de la Constitución que determina que solo la ley puede fundamentar y regular las obligaciones. Además, el principio de equidad recogido en el artículo 316 garantiza que el responsable actúe únicamente en función administrativa sin asumir una carga económica que le corresponde directamente al contribuyente. Asimismo, la necesidad de transparencia en la definición y ampliación de estos roles es crucial para evitar confusiones o posibles abusos. Como siguiente punto a tratar, sí, tenemos explicar quiénes gozan de las secciones, exoneraciones, no sujeto las diferencias entre los distintos escenarios. Estas instituciones no son exclusivas del derecho tributario. Bueno, tenemos las definiciones y naturaleza que como base conceptual, ¿sí? En el núcleo de la política impositiva se encuentran tres figuras fundamentales. Las excepciones se refieren a inclusiones permanentes establecidas por la ley con frecuencia concebidas para promover fines sociales o económicos. Un ejemplo típico de los servicios educativos y de salud, que se eximen del IVA para garantizar un acceso universal. En el contraste, las exoneraciones son las liberaciones temporales concedidas mediante unos instrumentos administrativos o legales que responden a circunstancias particulares como la suspensión de aranceles para insumos médicos durante la pandemia. Finalmente, la categoría de no sujeto comprende aquellos actos en que por su naturaleza no se aconseja en la definición legal del derecho imponible, como sucede en el caso de las transparencias patrimoniales entre familias, donde la operación queda fuera del ámbito tributario. Diferencias clave. Aunque los tres mecanismos buscan modificar la aplicación del tributo, se distinguen por su alcance y finalidad. Las excepciones tienen naturaleza permanente y se fundamentan directamente en la ley, orientadas a alcanzar fines sociales o económicos a largo plazo. En cambio, las exoneraciones se caracterizan por ser temporales y su establecimiento depende de las decisiones de carácter administrativo que responden a situaciones específicas o emergentes. Por otro lado, la figura de no sujeto implica que el acto o la operación no se encuentra contemplado ni siquiera en la definición del hecho imponible, por lo que la aplicación del tributo no resulta procedente. Esta diferenciación basada en criterios como la permanencia, la fuente legal y la finalidad clarifica el rol de cada mecanismo en el sistema tributario.
ejemplos prácticos, tenemos que la aplicación de estos mecanismos refleja en diversos escenarios prácticos el ámbito de las excepciones. Se observa que medicamentos y alimentos básicos pueden estar exentos del IVA, de la misma forma en que las donaciones y organizaciones sin lucro se benefician de este tratamiento. Las exoneraciones, en tanto, evidencian medidas como la reducción de impuestos para regiones afectadas por desastres naturales o las exoneraciones de aranceles para las importaciones de libros, respondiendo de manera ágil a condiciones particulares. Bases legal y principios constitucionales como soporte jurídico, andamiaje normativo de estos mecanismos está sólidamente respaldado por la Constitución y diversas normativas. Establece principios en los que de igualdad y capacidad contributiva, fundamentales para garantizar que la carga fiscal se asigna de forma justa. Complementariamente, el Código Orgánico Tributario, en su artículo 73, regula de manera detallada las extensiones y exoneraciones, dispuesto a las condiciones y alcances de estos beneficios. Consecuencias y límites. La correcta aplicación de estas excepciones o exoneraciones y la determinación de actos no sujetos repercute de manera significativa tanto para el contribuyente como para el Estado. Como para el contribuyente, estos mecanismos implican la reducción de la carga fiscal en casos específicos, siempre que se cumplan con los requisitos formales y sustantivos para acceder a estos beneficios. De lo contrario, pueden derivar en sanciones o multas por incumplimiento de las perspectivas estatales en medidas que permiten promover políticas públicas orientadas a las áreas estratégicas como salud o educación. Relación con otros ámbitos jurídicos. La diversidad de mecanismos de modificación tributaria no opera de una manera aislada, sino que guarda estrechos vínculos con otras ramas del derecho. En el ámbito del derecho aduanero, por ejemplo, se aplican excepciones y exoneraciones del comercio internacional para facilitar el intercambio de bienes y servicios. De igual forma, el derecho administrativo contempla exoneraciones en el cobro de las tasas de contribuciones especiales, adecuándose a la gestión de los servicios públicos. Asimismo, en el derecho civil se reconocen situaciones de no sujeción, especialmente en operaciones de transparencia patrimonial entre particulares. En esta interconexión multidisciplinaria refuerza la coherencia y alcance de los mecanismos tributarios en un contexto legal amplio. Con el siguiente punto tenemos explicar qué es la administración tributaria, su función y la percepción del contribuyente frente a esta institución. Definición y rol de la administración tributaria como base conceptual. La administración tributaria es el órgano estatal encargado de poner en práctica la política fiscal, siendo que Venezuela, por ejemplo, el SEñAT, el ente que lidera esta función, su rol principal abarca no solo la recaudación de tributos, sino también a la fiscalización del cumplimiento de todas las obligaciones tributarias impuestas a los contribuyentes. Además, la autoridad tributaria tiene la facultad de imponer sanciones, según lo establecido en el artículo 73 del Código Orgánico Tributario, lo que confiere al poder disciplinador fundamental para asegurar el orden legal en materia fiscal. Funciones específicas. La actividad de administración tributaria se configura de diversas funciones esenciales. En el ámbito de la recaudación se encarga del cobro de impuestos, tasas y contribuciones, implementando además sistemas de pagos electrónicos que facilitan modernizar la gestión tributaria. En el terreno de la fiscalización, la entidad realiza auditorías, establece controles rigurosos para detectar posibles casos de evasión, verificando declaraciones e inspeccionando registros de manera sistemática. Percepción del contribuyente. El desempeño de la administración tributaria genera distintas percepciones en la sociedad. Por un lado, se valoran positivamente aspectos como la contribución en la financiación de servicios públicos y el reconocimiento de los esfuerzos por simplificar los trámites, lo que contribuye a una lucha contra la evasión fiscal. No obstante, también existen puntos negativos a la capacidad, a la opacidad en ciertos procesos de fiscalización. Perciben arbitrariedad
e imposición de sanciones y cobranzas, y critican la lentitud de la resolución de reclamos. Esta dualidad en la visión ciudadana resulta determinante como cómo se comportan los actores en la relación del cumplimiento de sus obligaciones, base legal y principios. La accionar de de la administración tributaria se sustenta en un riguroso marco legal que le denota legitimidad y orientación. El Código Orgánico Tributario establece, por ejemplo, en el artículo 19, en el principio de voluntariedad en el cumplimiento y consciente de facultades sancionatorias a través del artículo 73, complementariamente con la Constitución Nacional, artículos 316 y 317, con la justa ponencia de principios de justicia y equidad en transparencia de estos usos de recursos recaudados. Estos principios fundamentales aseguran que todas las recaudaciones se realicen dentro del marco de la legalidad y que se respeten durante todos los derechos de los contribuyentes, creando un equilibrio que favorece el respeto a la normativa y la confianza del sistema. Consecuencias de la percepción. La forma en que los contribuyentes perciben accionar de la administración tributaria tiene importantes efectos sobre el cumplimiento y la eficiencia de la recaudación. Una percepción favorable en la que se evidencia la equidad y transparencia en los procesos motiva a un mayor cumplimiento voluntario y reduce los costos asociados a la fiscalización. Por otra parte, la desconfianza y la percepción de la arbitrariedad pueden generar un aumento en la evasión y resistencia frente a las obligaciones tributarias. En ese sentido, mejora la imagen de la administración, no solo beneficia la credibilidad del sistema, sino que también contribuye a la mayor eficacia recaudatoria, a la reducción y litigios. Relación con otros principios. El accionar de administración tributaria y su interacción con los contribuyentes se inscribe en un marco jurídico amplio y coherente. Principios como la legalidad, consagra el artículo 156 de la Constitución, establecen que todas las acciones tributarias deben estar sometidas en la ley, mientras que en los principios de equidad en el 316 de la Constitución exige un tratamiento justo y proporcional a la capacidad contributiva de cada ciudadano, asimismo a las transparencias. En el artículo 317 de la Constitución se rige como un pilar fundamental, promoviendo la claridad en todos los procesos y en el destino de los recursos públicos. Esta interconexión con otros principios garantiza una acción administrativa que se realice de manera responsable y justa, fortaleciendo el vínculo de confianza entre el Estado y los ciudadanos. Como otro punto a tratar, explicar eh, comparativamente la evolución de las sanciones en las reformas de la COP y su propósito y sentido con la relación de los cambios anteriores. Fundamentos normativos y enfoque inicial. La parte superior simboliza la base ideológica y normativa que impulsa la transformación del sistema fiscal. En el contexto de 2014, ante la situación marcada por la alta evasión y crisis económica, se adoptó un cambio drástico, ¿sí? Aumentaron las multas hasta alcanzar un 200% del tributo evadido y se expandieron las facultades de fiscalización. Esta en la etapa inicial fundamentaba en que la necesidad de discusión sirvió para asentar las bases de que un sistema que pretendía a través de medidas severas crear un efecto preventivo y garantizar un mayor cumplimiento tributario, así que estos fundamentos justificaron y dieron dirección a estrategia fiscal, estableciendo en el marco dentro del cual se estructuraron posteriores reformas. Percepción y captación de señales. La siguiente dimensión del modelo se encarga de que la sensibilidad del sistema ante los cambios en el entorno en parte representa la capacidad para detectar cómo lo reaccionan los contribuyentes y cuál es el impacto real de las medidas implementadas. Durante este proceso se observaron señales significativas de que se evidenció que las sanciones excesivas afectando de forma negativa a los pequeños contribuyentes y que surgieron nuevos riesgos como métodos cada vez más sofisticados de evasión y delitos económicos vinculados al lavado de activos. Con estas señales se identificó la necesidad de hacerse ajustes y evolucionar como un modelo que combinará sanciones punitivas con incentivos de cumplimiento.
Centro de Coordinación y Distribución de Medidas. La parte central del modelo actúa como motor organizador de reformas durante la evolución del 2020. Se introdujeron elementos que rompieron como el carácter puramente punitivo del sistema original, integrando criterios de proporcionalidad en las sanciones, así como redujeron penalidades para aquellos que adoptan regularizar voluntariamente sus obligaciones y que se establecen acuerdos que permiten que el pago fraccionado eh, este núcleo coordinador fue clave para articular la transformación, favoreciendo el equilibrio entre las medidas coercitivas e incentivos al cumplimiento fiscal, lo que permitió reorientar gradualmente la política fiscal haciendo objetivos más estratégicos y preventivos. Instrumentos de adaptabilidad. El modelo continúa con la incorporación de herramientas que confieren la flexibilidad y capacidad de adaptación frente a los desafíos emergentes. En esta fase se destacan los mecanismos diseñados para facilitar la regularización voluntaria de obligaciones tributarias, así como el pago, soporte estructural y elementos inamovibles. Los cimientos del sistema se manifiestan a través de que a medida que pase ajustes, flexibilizaciones, se mantienen firmes a lo largo del tiempo. Inicialmente las sanciones severas establecidas en el 2014, pensadas como combatir la evasión, siguen siendo presentes en determinados casos, como la referencia a garantías de orden fiscal. Más recientemente, en el 2023, se ha puesto un especial énfasis en el tratamiento de delitos económicos complejos, orientaciones firmes hacia la persecución de las conductas de alto impacto. Estos elementos estructurales actúan como pilares inamovibles, ofreciendo estabilidad en el sistema y asegurando que ciertos aspectos críticos de la política fiscal se mantengan en rigor. Consolidación, evaluación y restricción de los resultados. La parte final del modelo se encarga en recoger y evaluar los efectos integrales de la reforma implementada. En esta etapa se hace uso del intensivo de herramientas tecnológicas y análisis de datos masivos, lo que permite medir de una manera detallada el comportamiento del sistema tributario, con un especial enfoque en la transparencia y la equidad. Se consolidan los resultados de la misma medida, ¿sí? En una fase de evaluación de distribución es fundamental para afianzar el progreso y establecer las bases sobre las cuales se podrán implementar futuras mejoras o ajustes, garantizando que las reformas se mantengan dinámicas y adaptadas a las realidades del entorno. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención.